El Día de los Muertos es una tradición mexicana muy especial. No es un día de tristeza, sino de alegría y recuerdo. Se celebra la vida de los que ya no están con nosotros. En México, la muerte no se ve como un final, sino como una transformación. Esta festividad es una mezcla de culturas, porque combina tradiciones prehispánicas con la influencia española. El resultado es una celebración única y llena de color. El Día de los Muertos es una muestra de la riqueza cultural de México. Es una tradición que se ha mantenido viva a través de los siglos. Mucho antes de la llegada de los españoles, los pueblos indígenas de México ya honraban a sus muertos. Estas culturas tenían una profunda conexión con el ciclo de la vida y la muerte, y sus rituales reflejaban una comprensión compleja y rica de lo que significaba morir y lo que venía después. Para ellos, la muerte era vista como parte del ciclo de la vida. No era el final, sino una transición a otra forma de existencia. La vida y la muerte estaban entrelazadas, y cada una tenía su lugar en el gran esquema del universo. Las culturas prehispánicas creían en un inframundo, un lugar donde las almas iban después de la muerte. Este inframundo no era un lugar de castigo, sino un reino donde las almas continuaban su existencia. Era un lugar lleno de desafíos y pruebas que las almas debían superar. Para llegar allí, las almas tenían que pasar por un largo viaje. Este viaje estaba lleno de obstáculos y peligros, y se creía que solo las almas más fuertes y valientes podían completarlo con éxito. Los rituales y ceremonias eran esenciales para ayudar a las almas en este arduo camino. Se realizaban rituales para ayudar a las almas en su camino. Estos rituales eran complejos y variados, y podían incluir ofrendas, oraciones y danzas. Cada ritual tenía un propósito específico y era llevado a cabo con gran reverencia y respeto. Se enterraban a los muertos con ofrendas. Estas ofrendas eran una forma de proporcionar a las almas lo que necesitarían en su viaje al inframundo. Los objetos enterrados con los muertos eran cuidadosamente seleccionados para asegurar que las almas tuvieran todo lo necesario. Estas ofrendas incluían comida, objetos personales y herramientas. La comida era para sustentar a las almas en su viaje. Los objetos personales eran para recordarles su vida en la tierra, y las herramientas eran para ayudarlas a superar los desafíos del inframundo. Los antiguos mexicanos celebraban a la muerte con festivales y danzas. Estas celebraciones eran una forma de honrar a los muertos y de mantener viva su memoria. Los festivales eran eventos comunitarios donde todos participaban en recordar y celebrar a los que habían partido. Estos eventos eran una forma de recordar y honrar a sus seres queridos. A través de estas ceremonias, las comunidades mantenían un vínculo con sus ancestros y aseguraban que las almas de los muertos no fueran olvidadas. La muerte, en el México prehispánico, era tanto un final como un nuevo comienzo, una parte integral del ciclo eterno de la vida. En la cosmovisión prehispánica, el inframundo era un lugar complejo y lleno de misterios. No era simplemente un lugar de castigo o sufrimiento, sino un reino con su propia estructura y jerarquía. Estaba gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, la pareja divina de la muerte. Mictlantecutli, el señor del inframundo, era temido y respetado por su poder sobre los muertos. Mictecacihuatl, la dama de la muerte, era una figura poderosa y enigmática. Su papel no solo era el de una gobernante, sino también el de una guía y protectora. Se la representaba con un rostro esquelético y una falda hecha de serpientes, simbolizando su conexión con la muerte y la regeneración. Las serpientes eran vistas como símbolos de renacimiento y transformación. Ella guiaba a las almas en su viaje por el inframundo, asegurándose de que llegaran a su destino final. Este viaje era considerado un proceso de purificación y transición. También protegía a aquellos que habían fallecido, ofreciendo consuelo y seguridad en su nueva existencia. Su papel era esencial para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los mexicas, por ejemplo, celebraban un mes entero dedicado a la muerte, conocido como Micailhuitontli. Durante este tiempo, se realizaban rituales y ceremonias en honor a los difuntos. Este mes coincidía con agosto en el calendario actual, y era un periodo de reflexión y conexión con los ancestros. Las festividades incluían danzas, cantos y ofrendas. Durante este tiempo,
Se hacían ofrendas a Mictecacihuatl y se le pedía por el bienestar de los difuntos. Las ofrendas incluían alimentos, flores y objetos personales, simbolizando el amor y el respeto hacia los que ya no están. Con la llegada de los españoles en el siglo XVI, México experimentó un cambio profundo. La religión católica se impuso en la Nueva España. Los españoles intentaron erradicar las tradiciones indígenas. Sin embargo, la conexión de los mexicanos con sus ancestros era muy fuerte. La celebración de los muertos no pudo ser eliminada. En lugar de desaparecer, se fusionó con las creencias cristianas. La fecha original de las festividades se movió para coincidir con el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. El Día de los Muertos que conocemos hoy es el resultado de una mezcla única entre culturas. Esta festividad, que se celebra principalmente en México, tiene raíces profundas que se remontan a tiempos prehispánicos. Las creencias prehispánicas y católicas se mezclaron. Los antiguos pueblos indígenas, como los aztecas, mayas y otros, ya tenían rituales para honrar a sus muertos mucho antes de la llegada de los españoles. Se conservaron elementos indígenas como las ofrendas y las calaveras, que eran símbolos importantes en sus ceremonias. Las ofrendas, conocidas como ofrendas de muertos, incluyen alimentos, bebidas y objetos que los difuntos apreciaban en vida, pero se les dio un nuevo significado dentro del contexto cristiano. Con la llegada de los conquistadores españoles, estas prácticas se fusionaron con las tradiciones católicas, dando lugar a una celebración sincrética. La creencia en el regreso de las almas se mantuvo y se adaptó a la idea de que los espíritus visitan a sus seres queridos en estas fechas especiales. Las fotos de los difuntos y las velas encendidas son elementos esenciales en los altares, adaptándose a la idea de que los espíritus visitan a sus seres queridos en estas fechas especiales. Las familias se reúnen para recordar y celebrar la vida de aquellos que han partido, creando un vínculo entre el pasado y el presente. El Día de los Muertos se convirtió en una celebración que honra tanto la tradición indígena como la fe católica. Las procesiones y las visitas a los cementerios son parte integral de esta festividad, donde se decoran las tumbas con flores y se llevan a cabo rituales para honrar a los difuntos. Es un ejemplo de la riqueza cultural que caracteriza a México. Cada región del país tiene sus propias variaciones y tradiciones, pero todas comparten el mismo espíritu de respeto y celebración hacia los que ya no están con nosotros. Esta fusión de creencias y prácticas ha creado una festividad única que sigue evolucionando con el tiempo, manteniendo viva la memoria de los ancestros y celebrando la continuidad de la vida. Uno de los elementos más representativos del Día de los Muertos son las ofrendas. Son altares llenos de color y significado que se colocan en casas, cementerios y lugares públicos. Se adornan con flores, velas, comida y objetos personales de los difuntos. La comida juega un papel fundamental en las ofrendas. Se preparan platillos que los difuntos disfrutaban en vida: el mole, los tamales, el pan de muerto y las bebidas favoritas no pueden faltar. La creencia es que las almas llegan a disfrutar de estos manjares. Las calaveras son otro elemento icónico del Día de los Muertos. Lejos de ser símbolos de miedo, representan la alegría y la celebración de la vida. Las calaveras de azúcar son las más conocidas. Son dulces decorados con colores vibrantes y patrones alegres. Se les escribe el nombre del difunto en la frente. Se regalan entre familiares y amigos como muestra de cariño. Las calaveritas literarias son poemas cortos y chistosos que hablan sobre la muerte de forma irónica. Son una muestra del humor mexicano ante la muerte. El cempasúchil es la flor del Día de los Muertos. Su color naranja intenso y su aroma inconfundible llenan los altares y las calles. Se cree que el aroma del cempasúchil guía a las almas de regreso a casa. Los pétalos se esparcen desde la puerta hasta la ofrenda. El cempasúchil es un símbolo de vida y muerte en la cultura mexicana. Su presencia en el Día de los Muertos es fundamental, ya que la flor representa la conexión con los ancestros y la continuidad de la vida después de la muerte.
El pan de muerto es un elemento esencial en las ofrendas del Día de los Muertos. Es un pan dulce con un significado especial. Su forma redonda simboliza el ciclo de la vida y la muerte. Los huesos simulados en la parte superior representan los restos mortales. Se elabora con azúcar, mantequilla, huevos y especias como el anís. Su sabor y aroma son únicos de esta época del año. Compartir el pan de muerto en familia es una tradición muy arraigada. Es una forma de recordar a los que ya no están y celebrar la vida. El Día de los Muertos es una celebración familiar por excelencia. En estas fechas, las familias se reúnen para recordar a sus seres queridos. Se visitan los cementerios para limpiar y adornar las tumbas. Se llevan flores, velas y ofrendas para compartir con los difuntos. Se cuentan anécdotas, se recuerdan momentos especiales y se mantiene viva la memoria de los que ya no están. Es una oportunidad para enseñar a las nuevas generaciones sobre sus raíces y la importancia de honrar a los ancestros. El Día de los Muertos es mucho más que una festividad. Es una expresión cultural que refleja la cosmovisión mexicana. Es una celebración de la vida y la muerte, una muestra de respeto y cariño por los que ya no están. El Día de los Muertos ha trascendido fronteras, convirtiéndose en un símbolo de la cultura mexicana en todo el mundo. Su importancia radica en su capacidad de unir a las personas a través de la memoria y la tradición. Es un legado cultural que se mantiene vivo en el corazón de México.